de aire, como en una telectasia, o sustituido por otro aire, como por ejemplo el aire inmóvil del neumotórax, entonces es capaz de ver las anomalías. En este vídeo vamos a ver el deslizamiento pulmonar normal a través de la línea pleural, cómo se desliza, y la anatomía o la arquitectura normal del pulmón con la línea pleural y las sucesivas líneas AS, además de la sombra oscura de las costillas. Este sería mi pulmón, de hecho, es la línea pleural. Aquí tenemos las líneas AS, esta ecogenicidad grisácea y las costillas. ¿Cómo se forman estas imágenes? Hay que entender que el ultrasonido es un elemento que emite cientos de millones de ecos. Cuando llegan al pulmón, lo normal es que se reflejen y vuelvan en un periodo de tiempo extraordinariamente corto. Entonces, todos ellos van a dibujar una línea, porque se reflejan, que es la línea pleural. Cuando, sin embargo, en el tejido subcutáneo graso, estos ultrasonidos interaccionan, vuelven más tarde mediante caminos diferentes, se van a generar cientos de millones de puntos, que son todos esos puntos grisáceos de los que hablaba. Pero ¿cómo se forman estas líneas AS? Pues tiene que darse la circunstancia, y se da por pura probabilística, de que el mismo camino, por aberrante que sea, se va a reproducir cientos de millones de veces. Este camino puede ser simple, pero llegar más tarde que el camino recto, y hacerlo muchísimas veces. Esto generará un montón de puntos a esa distancia, en ese tiempo de recorrido. Otro puede ser mucho más abigarrado y llegar más tarde, y dará ese punteado un poquitín más abajo. Así se forman las líneas AS, que vemos en todas las imágenes de pulmón habitualmente. Con respecto a las costillas, tienen una región hiperecogénica que es el periósteo de la costilla, esa fina línea blanca. Debajo de ella está el hueso y es negro porque el ultrasonido, cuando penetra en el hueso, libera su energía en forma de calor, no vuelve. Como el ultrasonido lo que hace es que emite ecos y los recibe, si no los recibe lo que nos muestra es negro. Es por eso que esa imagen es así. Y me quedaría por hablar de la línea B, esa famosa línea vertical que nace de la línea pleural y que es infinita, y que fue descrita por Avruch en el año 1985. Esta sería esta imagen, la superficie del pulmón, con un montón de alveolos, y pueden ustedes imaginarse entre 4 de estos alveolos un espacio virtual, que estoy dibujando aquí, en el cual van a quedar secuestrados los ultrasonidos. Realmente es un espacio virtual que está rodeado de aire, por arriba y por abajo y por todas partes, y se produce un poco el mismo mecanismo. Un eco incidente volverá inmediatamente y se generará un punto. Otro va a chocar contra esta trampa de ultrasonidos, que es un espejo perfecto, llegar más tarde y el punto llegará un poquitín después. Y así se genera un montón de puntos que linealmente pues, producen la línea B. Aquí tenemos un pulmón con todo líneas A, sin líneas B, y aquí tenemos 2 líneas B que obedecen a fisuras. La primera pregunta que uno se puede plantear es si este sujeto puede llegar a tener un neumotórax, este sujeto o este sujeto. Y la respuesta, naturalmente, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, es que no, porque el aire de un neumotórax es liso, no tiene irregularidades en su superficie. Por tanto, una sola línea B descarta un neumotórax. Con respecto al deslizamiento, el que no esté presente no es sinónimo de neumotórax. Se puede dar en el neumotórax, pero también cuando la cinética diafragmática no está presente, o hay una paquipleuritis inficiante, una telectasia completa, una apnea prolongada, una parada respiratoria, es decir, que no es definitivo. Vamos a ver si este pulmón es normal. Desde luego, da la sensación de que existe un deslizamiento, y en modo M también vemos ese deslizamiento porque lo que estamos viendo es el borde de mar, ¿no? Esta imagen clásica de este granulado en la zona que corresponde al pulmón, y todas las estructuras extrapulmonares de la caja torácica, salvo que haya trabajo respiratorio, presentarán una imagen lineal. El derrame pleural es quizás lo que los neumólogos más hemos investigado, porque mejora la exploración clínica. Tengan en cuenta que un 15% de los lugares de punción identificados clínicamente son de riesgo, y el 80% de estos son accesibles por ultrasonido. Cuando el examen clínico no localiza el lugar de punción, el ecógrafo lo consigue en el 54%, evitando punciones de órganos en un 10% y reduciendo el riesgo de neumotórax en un 19%.
Y es que es ideal para detectar, analizar, cuantificar y drenar el líquido pleural. Es más sensible que la radiografía y tiene 3 puntos muy importantes. Lo que vamos a ver siempre es un espacio anecoico que separa las dos pleuras. Se observará la anatomía del pulmón, del diafragma y de la caja, y los cambios dinámicos se van a relacionar con movimientos cardíacos y respiratorios. El pulmón aparecerá como el jellyfish sign, es un pulmón que flota dentro del líquido. Intentaremos buscar el derrame con un escaneo longitudinal en línea axilar posterior y media, identificando los órganos abdominales, y ahí ajustaremos ganancia y profundidad para no movernos cranealmente hasta ver el curtain sign, que es simple y llanamente el pulmón, para entonces ajustar la ganancia también y profundidad en el espacio pleural. Si lo queremos hacer sentado en el elbow position, esta sería la posición y podemos identificar derrames muy pequeñitos. Suele verse, como digo, cuando no es complicado, un espacio anecoico entre las dos pleuras. Si hay atelectasia pulmonar, podrá verse el pulmón como un tongue-like shape, es una lengua, pero las adherencias pueden limitar la cinética. La imagen en espejo clásica estará ausente si hay derrame y las vértebras no se verán salvo que haya líquido o tejido interpuesto. Cuando pasamos Doppler, el líquido capta en Doppler color. Y si es positivo el color, esto tiene una sensibilidad del 89% y especificidad del 100% para una aspiración de líquido exitosa. En derrames con detritos celulares y proteináceos bajo agitación por los movimientos respiratorios o cardíacos se puede ver el swirling pattern, que es simplemente que todos estos elementos se mueven con ritmo cardíaco o respiratorio. En general, el líquido pleural hay 4 tipos: el anecoico, el complejo sin septos, el complejo con septos y el homogéneamente ecogénico. Y algo muy importante es que todos los transudados son anecoicos, pero no todos los derrames anecoicos son transudados. Y la ecogenicidad, de hecho, es poco específica y no debe sentar las bases de las decisiones clínicas, que es que la especificidad es del 50% en este trabajo reciente. El derrame anecoico, pues en su mayoría son transudados, pero, como decía, los exudados también pueden ser anecoicos. Y los complejos sin septos suelen ser exudados, aunque hay que saber que los transudados pueden contener células o lípidos y en algunas ocasiones pueden ser complejos sin septos también. Los ecos brillantes en el interior son gas en este caso y podría proceder de una infección activa, en esta imagen en concreto. Los complejos con septos son exudados inflamatorios o malignos. Si hay septos, esto se asocia a una mayor duración del tubo torácico, de estancia media y de uso de fibrinolíticos. En cuanto al ecogénico homogéneo, se debe a infección, malignidad o, como en este caso, a un hemotórax. Luego tenemos el empiema torácico, que es exudado y que puede parecer, cuando es exudativo, una masa anecoica o hipoecoica, y el fibrino purulento, que tiene septos y loculaciones. El derrame maligno puede ser anecoico o hiperecogénico, y hallazgos muy sugerentes de malignidad son engrosamientos pleurales y diafragmáticos, además de presencia de nódulos, como vemos en estas imágenes. ¿Cómo cuantificarlo? Hay diferentes maneras, yo he elegido esta, es la que nosotros utilizamos, es medir la distancia entre la pleura parietal y visceral en la línea axilar posterior sobre el diafragma, en supino y en expiración. Aquí tienen pues unas correlaciones, pero si lo quieren hacer matemáticamente exactos, multiplicar 50 por los milímetros que hayan hallado y restarle 800. Esa es la cantidad de líquido que se podría drenar. Dejando un poco el derrame, nos vamos a ir al engrosamiento pleural. Lo primero que quiero hablar es de la paquipleuritis. La definiríamos como un espacio intercosto aéreo. Esto es espacio intercosto aéreo, es desde el periósteo de la costilla hasta la línea pleural. Este es el espacio. Suele medir 8 más menos 2 milímetros. Pero bueno, siempre hay que considerar en las paquipleuritis la asimetría. Es muy raro que una persona tenga los dos tórax con idéntica paquipleuritis. Esto es realmente muy extraño. Entonces, si no queremos guiarnos por números, que yo creo que en la población general puede haber francamente mucha variedad, mucha variabilidad, es mejor tener en cuenta que la asimetría llamativa entre el espacio intercosto aéreo puede hacernos llamar la atención de la presencia de un espacio intercosto aéreo aumentado y por tanto una potencial paquipleuritis. Esto sería una imagen de paquipleuritis, que una de las características que tiene es que no va a tener signo del sinusoide. Saben ustedes que el derrame es compresible y por tanto cuando se aproxima y se aleja del pulmón, pues en modo M vemos una línea ondulatoria, ¿no? Esto es no posible en un material que es fibrinoso, no compresible. Por ejemplo, aquí tendríamos, por poner un ejemplo, pues un signo del sinusoide en un pulmón que realmente
más que tener cinética respiratoria, tiene cinética cardíaca, pero para que vean lo que es, ¿no? Y la diferencia que hay. Porque realmente se pueden parecer mucho. Pero lo cierto es que en inspiración y expiración lo que es la longitud no va a cambiar. Y lo que sí va a tener la paquipleuritis es, sobre todo cuando es asfixiante y secuestra el pulmón y aparece un signo de la estratosfera que puede sugerir un neumotórax porque aquello no se mueve, no hay deslizamiento, es que presenta pulso pulmonar, que es la transmisión del latido cardíaco. Estas imágenes que ven aquí que tienen ritmo cardíaco, en este caso irregular, que así lo tenía el paciente. Se puede apreciar el pulso pulmonar en este vídeo quizás mejor. Se aprecia ya en modo B que este pulmón está quieto y tiene pulso pulmonar. La paquipleuritis es el final de un derrame. El derrame, cuando evoluciona y se hace estéril, puede permitir ver muy bien la paquipleuritis parietal y la visceral. Pero como decía, la paquipleuritis puede ser muy relevante funcionalmente, porque, por ejemplo, como en este caso, lo que hace es que secuestra literalmente la cinética del pulmón e incluso del diafragma. Es esta ecoestructura un poquito heterogénea que limita la movilidad del pulmón. Por ejemplo, en este otro vídeo en el que se presenta, lo que tiene el paciente son unas placas de asbestosis que cuando hacemos una escopia del pulmón, creo que estaba un poquitín más adelante, aquí ya se empieza a ver, aquí vemos la línea pleural y ahí tenemos una placa de paquipleuritis, en este caso de asbestosis. La línea pleural está ahí, la cinética está bastante comprometida, el deslizamiento está bastante comprometido y vemos muy bien el periósteo de la costilla, la línea pleural, pero en algunas regiones en forma de placas pues vemos aparecer esa hipodensidad que no tiene para nada movimientos respiratorios en absoluto en cuanto a separación o aproximación del pulmón. Aquí tenéis la placa de asbestosis en este caso y algún nódulo subpleural. Bueno, la paquipleuritis tumoral, pues en este caso se ve muy bien, la paquipleuritis parietal y un poquito la visceral con un derrame estéril, esta es más espectacular, sin un mesotelioma. La inflamatoria, como hemos visto, la del asbesto, por ejemplo, o la infecciosa, por ejemplo, en el empiema, en que se engrosan las paredes. Un poco para finalizar con los derrames, llamar la atención de cuando un derrame no es importante. Más allá de la cantidad de líquido que pueda haber, es muy importante valorar la cinética del diafragma, cómo compromete, cómo está aplanado este diafragma y cómo está comprometida la cinética en un caso y en el otro. Estos son derrames que pueden plantearse la necesidad de drenarlos. Con respecto al neumotórax, bien conocido, tenemos que saber que el aire de la cavidad pleural y el del pulmón tiene una extraordinaria similitud en el modo ecográfico bidimensional y no es posible distinguirlo. Esta placa, esta imagen que es mi pulmón, perfectamente podría ser la de una persona con un neumotórax. Es que la única manera de definirlo es mediante modo M, porque una imagen estática no nos lo va a decir. La imagen dinámica en modo B del deslizamiento nos ayudará, pero especialmente nos ayudará el modo M, donde además podemos ver si el neumotórax es completo o no. Si se pega en algún lugar aparecerá el punto pulmón, la transición entre la imagen de estratosfera a la imagen de borde de mar. Y podemos descartarlo, pues luego si hay una sola línea B lo podemos descartar, tiene que haber signo de la estratosfera y no puede haber pulso pulmonar, como veíamos antes. ¿Este paciente podría, por tanto, tener un neumotórax? Pues aparentemente sí, y en modo B vemos que no se mueve y en modo M vemos el signo de la estratosfera. Aquí nos podemos plantear si tiene el paciente un neumotórax completo o no. Vemos perfectamente cómo existe deslizamiento pulmonar hasta aquí, pero aquí ya no hay deslizamiento pulmonar. O igualmente, pero viendo ya el modo M, perdón, aquí. Lo vemos muy bien hasta aquí, que tenemos deslizamiento, aquí ya no, y vemos ese punto pulmón de manera reiterada en el registro. Con respecto a las masas pulmonares, pues su localización debajo de la línea pleural afirma su naturaleza intraparenquimatosa.
Esa línea pleural en general pierde ecogenicidad y suele presentar algún ángulo recto en alguno de sus bordes. Tiene además un muro posterior que linda con los alvéolos superficiales trasladados a la profundidad y suele ser muy hiperecogénico, irregular, dotado de una sombra impura y llamativamente importante toda esta. Se llama la bella imagen. La constructura suele ser hipoecogénica y homogénea, aunque eso depende del tumor. La movilidad de la masa, síncrona con los movimientos respiratorios, es característica de su naturaleza intraparenquimatosa y el signo del deslizamiento, si se conserva, indica que no hay invasión parietal o parálisis frénica o paquipleuritis en relación a la masa. Una de las características de no invasión de la pared torácica es la conservación de la frontera grasa, que solo se puede ver, es una fina capa hipocogénica de grasa, solo se ve con sondas de alta frecuencia. Sería esta imagen de aquí, hipodensa. Aquí tenemos otro tumor con todas sus características, su ángulo recto, la frontera grasa, el muro reforzado posterior. Y bueno, pues en vídeo podemos ver una imagen hipoecogénica con un ángulo recto, con lo que es la superficie de la línea pleural desestructurada, hipogenicidad, hiperecogenicidad detrás de la lesión, porque sufre un mecanismo de absorción parcial el eco y entonces es capaz de producir esta bella imagen que se llama. Con respecto al síndrome alveolar realmente es la desestructuración más absoluta de la arquitectura pulmonar. Dejamos de ver línea pleural, dejamos de ver líneas A, líneas B, para ver un conglomerado de ecos, unos más hiperintensos que otros, y que obedecen a broncogramas aéreos y a bronquilogramas hídricos en general. Es el síndrome alveolar clásico. Hay alveologramas hídricos arriba, estas imágenes redondeadas, bronquilogramas hídricos y broncogramas. Y este es otro tipo también de síndrome alveolar, la atelectasia, a la que estamos bastante más acostumbrados cuando tenemos derrames pleurales o patología respiratoria posoperatoria, por ejemplo. Vemos broncogramas hídricos y broncogramas aéreos. Los aéreos son hiperecogénicos, los líquidos son oscuros negros. Se pueden abscesificar si se deja que evolucionen en su interior. Y de nuevo es interesante tener la ecografía porque cuando nosotros somos capaces de ver esta imagen que de inspiración, ahora cuando ocurra les avisaré, ahí está, se produce un broncograma aéreo, se ven perfectamente los bronquios. Esto es indicativo de que lo mismo este pulmón lo podemos expandir con ventilación mecánica. De no ser así, prácticamente tendríamos que sí o sí hacer una broncoscopia. Con respecto a la patología intersticial, hay multitud de líneas, las líneas A y líneas B, y las líneas B en mayúsculas, que es así cuando se presentan más de 3 líneas B, y luego pues, se habla de las líneas B separadas entre 7 milímetros, líneas B7, pues las separadas por 3 milímetros, que serían las líneas B3. Ya hemos hablado de cómo se forman las líneas B, pero ahora nos va a ayudar bastante el ver estas diferencias de espacio entre las líneas, el poder definir mejor si estamos hablando de un problema del intersticio o de un problema más alveolar. Las líneas B7 se identifican mucho mejor y hablan más de una patología intersticial, en este caso una fibrosis. Y las líneas B3 nos hablan más de un patrón alveolar, que puede ser un edema agudo de pulmón o puede ser un distrés respiratorio del adulto. Que son entidades diferentes en momentos diferentes. En este vídeo se ve lo mismo mejor, como aquí podemos identificar cada una de las líneas. Estas son líneas B7. Si uno no quiere medir, no hace falta. Desde el momento en que son identificables es intersticio. Y es más alveolar, intersticio alveolar, cuando es muy difícil identificar la una y la otra. Bueno, saben ustedes que Daniel Lichtenstein hizo en su día, ya en el año 2008, publicó en Chest el Blue Protocol, que es un algoritmo diagnóstico de disnea, en el cual pues, él sugería un montón de perfiles de acuerdo con ciertos hallazgos en un algoritmo que es no muy complejo, la verdad, para llevar a cabo en el día a día. Hay perfiles A, perfil B, donde predominan las líneas A, donde predominan las líneas B, donde hay mezclas en los diferentes pulmones. Yo recomiendo leerlo, que llevaría demasiado tiempo desarrollarlo aquí, pero es un algoritmo que nos puede llevar a un diagnóstico rápido de un edema pulmonar, una neumonía, un neumotórax, una embolia de pulmón o la patología de la vía aérea.
En general tiene una sensibilidad y una especificidad, como ven aquí, francamente altas. Nosotros en la unidad de cuidados intermedios, además de todo esto, utilizamos el ultrasonido para evaluar la disfunción diafragmática, especialmente en el contexto del destete de ventilación mecánica. Los enfermos están en ventilación mecánica no invasiva, pero también invasiva, destetes largos y prolongados, y la verdad es que nos ayuda mucho el saber con qué músculo diafragmático contamos. Y hay diferentes herramientas para poder medir esto. Por ultrasonido es muy cómodo, porque a pie de cama la excursión del diafragma en modo B la podemos visuar en modo M, apareciendo lógicamente una onda sinusoidal. Esto lo podemos hacer en respiración en reposo, en respiración forzada. En esos enfermos obviamente será en reposo. Y la altura de esta excursión diafragmática nos dirá cómo de potente es nuestro diafragma, al punto que están publicados los valores de normalidad para hombres y mujeres, para el diafragma derecho, el diafragma izquierdo, en todas estas formas, ¿no?, de respirar. La respiración tranquila, el sniff voluntario o la respiración profunda. Y nosotros vemos con mucha claridad, este es un enfermo nuestro, después de una lumbotomía, una cirugía de aorta abdominal, cómo este diafragma estaba afectado claramente. El diafragma derecho tenía una excursión excesivamente importante, intentaba compensar al otro que prácticamente no tenía excursión. Esto nos da mucha información, sobre todo de cómo podemos entrenar ese músculo. También el grosor del diafragma nos va a ayudar mucho. Un diafragma que se incrementa en menos de 2 milímetros o en menos del 20% en inspiración, pues va a ser bastante indicativo de atrofia. Tengo que decir que los que hacemos ultrasonografía de manera regular, estos hallazgos del grosor diafragmático no son tan fáciles. Con alta frecuencia sí, con no alta frecuencia, con sondas curvas realmente casi que solamente en presencia de derrames se ve esto así de bien como lo estoy mostrando yo aquí, donde no estoy mostrando alta frecuencia, pero para que vean que se puede ver la estructura tendinosa del diafragma y también su masa muscular. Esto vemos muy bien cómo se engruesa y cómo se adelgaza durante la respiración. Adicionalmente aquí vemos un derrame y vemos un síndrome alveolar propio de la atelectasia con sus broncogramas aéreos y hídricos, que ya lo habíamos hablado anteriormente. También nos ha servido y nos sirve a nosotros, particularmente a los neumólogos, en los pacientes en los que tienen apneas del sueño, y nosotros no somos capaces de saber si esas apneas son centrales o son obstructivas. La diferencia radica en si el diafragma se mueve o no, o sea, si realmente hay una demanda muscular o no la hay. En esta poligrafía, que no disponemos de ella en la unidad, sería muy fácil saber que aquí tenemos una ausencia de flujo, hay probablemente un cierre glótico además, de una apnea evidentemente central. Pero ¿cómo lo vemos aquí en la cabecera del paciente si no tenemos un polígrafo y lo repite el paciente continuamente? Porque claro, el tratamiento es distinto. Si la apnea es central, reduciremos las presiones porque estamos en sobreasistencia probablemente, y si el paciente tiene un cuadro obstructivo le daremos PIP. El tratamiento es diferente. O sea que es relevante saber lo que hace el diafragma. Pues un paciente, un paciente que está en plena apnea, sin embargo, está luchando por respirar, sin duda, es obstructiva. Bien. Con respecto a la ventilación mecánica, claro que nos ayuda en la ecografía. Este trabajo de Jean-Jacques Rouby y Belaïd Bouhemad, publicado en el año 2012 en Critical Care, es un trabajo extraordinario. Y es que hay que pensar que nosotros en ventilación mecánica titulamos la PIP mediante mecánica, curvas de presión-volumen, etc. Pero es que ahora, con el ultrasonido, podemos ver sin ningún tipo de problema cómo nuestra PIP recluta el pulmón. Como este pulmón en CIP está completamente colapsado con sus broncogramas aéreos, cuando le damos una PIP se normaliza, o este otro se expande con edema, pero se expande, ¿no? La correlación es muy, muy buena y esto nosotros lo utilizamos porque nos parece, pues, sinceramente, muy interesante el poder titular la PIP mediante ventilación mecánica. Aquí vemos la insuflación, como el pulmón pues, llega hasta la pared, mientras que de la otra manera no lo hacía. También se puede titular la autopip. Esto sí es novedoso, es muy, muy reciente, y se basa en la idea de que cuando uno tiene atrapamiento aéreo y tiene autopip, como ustedes saben, el paciente inicia la inspiración desde el punto de vista muscular, pero el aire no entra porque la presión supera la atmosférica. Solo cuando
el esfuerzo es lo suficientemente intenso como para disminuir la presión intratorácica y que pueda entrar el aire, entrará. O sea, hay un periodo de tiempo X en el cual, habiendo cinética diafragmática, no hay entrada de aire. Y cuando no hay entrada de aire, no hay deslizamiento. Y cuando no hay deslizamiento, hay regiones que se caracterizan por la estratosfera. Este paciente es un paciente real con autopip intensa, al que se le puso una PIP externa de 4, claramente insuficiente, y a medida que vamos aumentando la PIP, se va reduciendo el tiempo en el que el paciente está sin entrada de aire hasta desaparecer y aparecer el granulado normal de un pulmón que se desliza con toda normalidad. Basándose en este criterio, este trabajo publicado en agosto del 2018, hace nada, pues muestra una correlación espléndida entre la autopip medida por presión transdiafragmática y la autopip medida por ecografía. O sea que el ecógrafo es capaz de llegar incluso a aproximarse a poder diagnosticar cosas que hasta la fecha solo podíamos hacer mediante mecánica. Yendo un poquito más allá, este es un trabajo presentado en París el año pasado de Vivier y et al, que lo que nos muestra en un montaje francamente complejo, pero entiendo que se irá normalizando con el tiempo, se pueden ver asincronías en ventilación mecánica. Claro, si nosotros podemos ver el diafragma y la onda de presión, podemos ver un autociclado, podemos ver una insuflación prolongada o una inspiración prolongada, podemos ver esfuerzos ineficaces. Este diafragma se contrajo, pero no hubo respuesta por parte del respirador o un retraso de trigger, ¿no? O sea que se puede ver ya incluso esto por ecografía. Y acabaría pues hablando muy someramente de la embolia de pulmón, que no vamos a ver en una ecografía pulmonar, a salvo que tenga patología asociada, veremos un pulmón normal, pero si nosotros nos vamos a investigar las femorales de nuestro paciente y nos encontramos que una colapsa muy bien y que la de al lado no colapsa y además no tiene Doppler, pues si la sospecha clínica era franca, junto con un dímero D, sinceramente se puede uno aproximar a un diagnóstico de presunción todavía más importante. Nosotros lo utilizamos con prácticamente todos nuestros enfermos, igual que utilizamos para ver las femorales, utilizamos el eco para colocar líneas venosas centrales. Por lo tanto, para acabar, pues la ecografía pulmonar es un equipo portátil que realmente permite un examen completo en 5 o 10 minutos. Esto requiere experiencia, es verdad que hay que hacer muchas ecografías y a muchos pacientes para realmente hacerlo bien y hacerlo rápido. Es absolutamente inocuo. Para nosotros es fundamental que no tengamos que sacar al enfermo inestable de la unidad y poder hacer las cosas a pie de cama. La imagen que nos brinda es una imagen en tiempo real, en movimiento. Podemos además capturarla con fines legales incluso. Y ahora, pues desde hace unos años, con el ultrasonido, pues podemos oír, pero también podemos ver. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? Hola, doctora. Muchísimas gracias, doctora, por su fantástica exposición. Estamos realmente emocionados. No sé, Alejandro, si quisieras, tuvieras algún comentario, alguna pregunta que hacer a la doctora, mientras la demás audiencia nos hace alguna pregunta, Alex. Sí, claro que sí. Doctora, yo quería preguntarle respecto a derrame, específicamente derrame es uno de los temas que yo creo que a los neumólogos más nos apasionan del ultrasonido por lo fácil que es de aprender de entrada y lo que nos facilita el manejo del paciente con esta patología. Mucho se ha dicho de lo que podemos buscar con el ultrasonido en cavidad pleural, engrosamientos, ecogenicidades. Todo esto está descrito en la literatura. Pero mucho de lo que a mí personalmente me queda a discusión a veces es la evaluación de la disnea en estos pacientes. Por ejemplo, para decidir si drenar a un paciente con derrame o no en un paciente oncológico. Creo que hay poco en la literatura sobre la evaluación diafragmática de estos pacientes, sobre contracción, sobre movimiento en estos pacientes. Mi experiencia es que muchos de estos pacientes que llegan con disnea a las consultas traen afectaciones del diafragma, o sea, traen aplanamientos, por ejemplo, del diafragma, que son los pacientes que parece ser que son los que responden muy bien a los drenajes.
¿Cuál ha sido su experiencia en este tipo de casos? ¿Ustedes utilizan el ultrasonido como un dato más para decidir si lo drenan o siguen guiando, pues tradicionalmente por disnea, ¿no? Si tiene disnea, lo drenamos, si no tiene disnea, continuamos manejo oncológico? Me refiero más que nada al paciente oncológico. Vale, yo te puedo decir de mi experiencia, nuestros enfermos son enfermos semicríticos, o sea que todos ellos tienen una afectación respiratoria intensa, están de hecho en ventilación mecánica. Pero sí que es cierto que más allá de la disnea, que como digo, la tienen todos, nuestro criterio a la hora de drenar, porque como digo, la disnea ya la tienen, es fundamentalmente, en efecto, la cinética, el secuestro de la cinética diafragmática, porque si eso es así, si está secuestrado el diafragma, el agotamiento respiratorio se va a producir de facto, es una cuestión de tiempo. Por lo tanto, nosotros lo hacemos siempre y nosotros, de hecho, animamos en las consultas a que los neumólogos realicen esa ecografía. Es que se tarda nada en hacer una ecografía y ver lo aplanado o no aplanado que está. La cinética diafragmática, ni siquiera una vez cuando ya tienes mucha experiencia, ya no necesitas siquiera medir, ya te haces una idea clara de si la cinética es normal o no es normal. Desde luego, para mí, en cuanto a drenaje, es fundamental. Nosotros, desde luego, drenamos con guía ecográfica en la unidad. Y siempre, siempre miramos a ver cuál es el impacto a nivel diafragmático. Entiendo que en una consulta en la que el paciente a lo mejor no tiene mucha disnea, pero tiene un derrame con un impacto negativo en la cinética del diafragma, debería de considerarse que a lo mejor en este momento no tiene disnea, pero la tendrá, porque ese derrame difícilmente va a quedar quiescente, ¿no? Con lo cual yo animaría a hacerlo, sí, sí. Perfecto, perfecto. No sé si, doctor Juan, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo algunas más, pero... Sí, no, sí, claro, mira, las puedes hacer y comentar. Yo aquí estoy viendo también algunas preguntas por Facebook, Perfecto. pero si quieres nos No, seguimos. adelante. Ah, bueno. Adelante y ahorita vamos una y una. Así es, de acuerdo. Y también a través de nuestra plataforma ya empiezan a preguntar. Bueno, el doctor en Facebook, el doctor Marco Guillén, nos está preguntando cómo diferenciar por ultrasonido entre una telectasia de una neumonía, que son digamos, las preguntas clásicas que nos hacemos de ultrasonido pulmonar, y bueno, y también de un paciente con EPOC a un asmático. Estas, digamos, diferencias de patologías, doctora. No sé si nos pudiera comentar algo. Bueno, lo que es el síndrome alveolar en general, que se pueda producir por una neumonía o se pueda producir por un tapón obstructivo, por un derrame, no es fácil. Es decir, quien diga que con certeza absoluta puede decir que esa consolidación o esa pérdida de aireación se debe a una neumonía, a un cuadro microbiológico, sin nada más que la imagen ecográfica, desde mi punto de vista, no dice toda la verdad, porque es de verdad muy difícil. Pero hay datos que pueden ayudar a tomar esa decisión. Más allá de los datos clínicos, la capacidad de aireación del pulmón en una neumonía que suele ser muy heterogénea, porque la distribución del pus, la distribución de la infección suele ser heterogénea también, pues permite que en insuflación o en inspiración se produzcan broncogramas aéreos. Por ejemplo, cuando hay un tapón, no va a haber un broncograma aéreo porque la estructura está cerrada. Luego es verdad y es mucho más homogénea la telectasia desde el punto de vista ecográfico, pero son pequeños indicios, certeza ninguna. Y con respecto al EPOC o al asma, no son diagnósticos que se realicen por ecografía o no debieran de realizarse por ecografía, porque la ecografía no mide el grado de obstrucción funcional que pueda tener una vía aérea grande o pequeña. Entonces, no debería de concluirse sobre el diagnóstico de asma o de EPOC. Sabemos que se realiza por la reversibilidad o no de una prueba espirométrica. Entonces, no creo que este sea un diagnóstico a realizar mediante ecografía con certeza. Así es, doctora. De hecho, pues, hablando nuevamente sobre neumonías, sobre todo, por ejemplo, los trabajos del grupo, de Belaid Mohamed y de Silvia Mongodi, este grupo que ha hecho algunos estudios de neumonía asociada a ventilador, por ejemplo, pues ellos justamente agregan sensibilidad y especificidad, pero reuniendo otros aspectos como son los cultivos, como son el aspecto de las secreciones y desde luego ya integrando algunas imágenes como son los consolidados pleurales o bien el broncograma aerodinámico, pero en conjunto, porque solamente la imagen realmente carecen de especificidad, ¿no? Sí, sí, es absolutamente cierto. Los he visto. De hecho, hay un algoritmo ¿Sí? bastante bonito en ese sentido que une el número de polimorfonucleares y el GRAM que se realiza
y lo juntan y hacen unas curvas de regresión logística que sí que permiten aproximar la sensibilidad y la especificidad. Pero yo creo que la ecografía debe apoyar la clínica, debe ser una herramienta más, como lo es el estetoscopio. Así es. Y bueno, y respecto al asma, por ejemplo, el paciente hiperaereado, justamente los primeros estudios de Daniel Lichtenstein fue precisamente en la sala de urgencias o el paciente agudo diferenciar entre un posible EPOC como causa de disnea versus un edema pulmonar, pero ya ahí justamente haciendo las diferencias de patrones, pero Claro. es tal cual un pulmón aireado, saber si es por EPOC o por asma. Definitivamente hay que recurrir a otras herramientas, incluso el estetoscopio tradicional, quizás, no lo sé. Sí, exactamente. ¿Verdad? La Es interesante. hiperinsuflación, Sí, Es sí. la interesante. Hace hiperinsuflación es poco, un problema en ecografía. La hiperinsuflación es un problema porque no permite discriminar. Es el colapso el que permite definir, la pérdida de aireación la que permite dejar de ver artefactos y empezar a ver realidades, ¿no? Pero la hiperinsuflación lo que nos va a mostrar son artefactos, fundamentalmente. Y eso nos lleva a la tomografía de impedancia más que a la ecografía. Así es. hay estudios interesantes que se quedan mucho de pronto en lo anecdótico por lo complejo de la herramienta muchas veces. Pero, por ejemplo, hace poco me tocó revisar un estudio que, de hecho, lo mandamos por ahí a uno de los grupos, doctor, donde evaluaban el movimiento diafragmático y lo correlacionaban con la espirometría, con la obstrucción espirométrica. Y claro, el movimiento diafragmático tiende a tener una correlación muy lineal con la espirometría, dado que empieza a detenerse el movimiento por la hiperinsuflación, pero completamente de acuerdo que no puede ser una herramienta diagnóstica, ¿no? Tenemos un gold standard para la obstrucción, que es la espirometría, y creo que difícilmente va a ser desplazada en un tiempo. Ya se vienen las nuevas técnicas tomográficas en ese sentido, y hasta de resonancia magnética, pero parece ser que en el ultrasonido todavía vamos un poco atrás. Hay algunas otras como elastografía también. De hecho, hay algunos grupos en España que entiendo que están estudiando mucho lo de la elastografía, y creo que también la elastografía se ha utilizado para tratar de predecir esta disminución del sliding pulmonar en estas enfermedades obstructivas, y también se ha utilizado, por ejemplo, para lo de paquipleuritis, por ejemplo, decisión de dónde tomar una biopsia. Hay un estudio de la RS que se acaba de publicar, creo que hace un mes, donde trataron en un grupo chino, creo, hicieron elastografía en pacientes con derrame pleural. Y bueno, parece que cada año, empiezan a sofisticarse más las herramientas en cuanto a ultrasonido. Y mi pregunta siguiente, doctora, va en ese sentido. Yo sé que quizá en nuestro país, en un país que pues considerado un país en vías de desarrollo, todavía el estetoscopio es pues la herramienta de todo médico, ¿no? Creo que todos los médicos traen todavía un estetoscopio colgado en el cuello. ¿Cuál es su opinión a futuro en cuanto al estetoscopio? ¿Cree que esa herramienta vaya a evolucionar naturalmente a solo el ultrasonido, o cree que vaya a haber una hibridización de esas dos herramientas, que definamos muy bien cuál es para cuál cosa? Yo diría, por ejemplo, que un derrame pleural, claro que es ultrasonido, pero sí diría que, por ejemplo, para el abordaje de un obstructivo, una es algo que sí se debe de hacer, porque nos da una herramienta inicial como para posteriormente decidir una espirometría. Pero ¿cuál es su opinión en este aspecto de la evolución de la herramienta? Bueno, yo creo que la ecografía está en pleno desarrollo y va a seguir creciendo. Pero yo creo bastante en los modos híbridos, como utilizando su expresión, en la que se puedan complementar las técnicas que tenemos, yendo siempre hacia lo menos inocuo y lo más simple para el paciente, desde un punto de vista de gestión del paciente, moverlo, escáner, es decir, intentar alejarnos de la complejidad en pro de los enfermos, sobre todo los que están más malitos, ¿no? Pero yo creo que el estetoscopio y el ecógrafo de momento tienen zonas, algunas no, directamente la ecografía lo ha eliminado de la ecuación, pero tienen zonas en las que deben todavía de coexistir, porque son complementarios, como decía usted. Así es. Muy bien. Tenemos más preguntas. Alejandro, si gustas, vamos aquí expresando las preguntas de la gente. Abrimos nuestro panel y nos vamos una y una. De hecho, hay preguntas sobre todo sobre el diafragma. El doctor Ricardo pregunta sobre el grosor del diafragma
y la predicción en el retiro de la ventilación, que si podría utilizarse diferentes mediciones durante la estancia en terapia intensiva y predecir el éxito del retiro de la ventilación, que bueno, es un tema amplio, hay literatura sobre esto, seguramente usted nos dará su opinión, doctora. Incluso hay cierta controversia porque no sabemos exactamente en dónde medir, si lo que estamos midiendo es realmente, nos va a dar un verdadero significado de cómo se está contrayendo el diafragma. En fin, en mi opinión es que todavía necesitamos más estudios para poder realmente darle el peso al diafragma, pero me gustaría escuchar la opinión de ambos. ¿Qué opinan sobre la evaluación del diafragma mediante ultrasonido? Bueno, nosotros en la unidad lo utilizamos muchísimo. Lo utilizamos en el destete de enfermos complejos, pacientes que están traqueotomizados, pacientes en destete complejo, destete lento, y de entrada, prácticamente según llegan, es de lo primero que miramos. Si tienen una cinética diafragmática, cuando están en ventilación espontánea o en ventilación asistida, no controlada, es decir, que ellos disparan el trigger del respirador, sí que estamos muy pendientes de ver tanto la cinética del diafragma, la excursión, como el cambio de grosor, cuando esto es visible, es decir, muchas veces cuando hay un derrame o tenemos una sonda de alta frecuencia para hacerlo. Y no miramos tanto cuánto de grosor hay o cuánto de cambio de grosor nosotros en la práctica, le digo la realidad de la unidad. Miramos si se produce ese cambio. Y de no producirse ese cambio, de no ser intenso, lo que hacemos es generar una carga de trigger, es decir, ponemos el trigger cada vez un poquitín más duro, incluso llegamos a hacer trigger de presión para ver si es capaz, hasta dónde es capaz ese diafragma de contraer, para nosotros saber qué reserva muscular o de qué reserva muscular contamos. Adicionalmente de permitirnos esto, diagnosticar cuánto de mermado está un diafragma, este procedimiento de poner en algunas respiraciones el paciente en respiración en trigger de presión nos va a permitir entrenar ese músculo cuando la electroestimulación frénica es positiva, es decir, cuando hay una conducción, naturalmente. O sea que sí que lo miramos y sí que hacemos este gesto, pero para nosotros es muy importante pasar de la ventilación controlada a la ventilación asistida lo antes posible y que el paciente pues, pueda ser desconectado naturalmente lo antes posible del respirador. Entonces sí que lo miramos, tanto la excursión como el grosor. Pero hacen falta más estudios. Es verdad que hay pocos en la literatura, no son convincentes del todo, pero en la práctica sí lo usamos, aún conociendo esta limitación. Así es. Quizás ustedes están guiando más de una manera cualitativa, quizás, más que Sí. a través de números y rangos, ¿no? Sí, definitivamente sí. A veces lo hacemos, lo pasamos a modo M, lo medimos, pero realmente a mí lo que me interesa más es cuando yo genero un aumento de carga, que haya respuesta, haya un cambio por parte del diafragma. Más que cuantificar, porque el dato no me aporta francamente nada más allá de lo estadístico relacionado con un paper u otro, que sabemos que son insuficientes. Es el gesto, sí. Así es. Ok, Alejandro, no sé si quisieras algún otro comentario. Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con la doctora. Creo que lo que más nos interesa como neumólogos en el paciente es estrictamente respiratorio. Creo que es un paciente con una peculiaridad porque normalmente ya vienen con una afectación diafragmática. Por ejemplo, un EPOC ya viene con una alteración diafragmática. Un asmático, normalmente un asmático que cae en intubación tiende a venir ya con alguna alteración. Entonces, la retrospectiva y el seguimiento prospectivo de ese paciente es lo que más te va a predecir el abordaje de ese diafragma, porque muchas veces intentamos hacer una evaluación como las que se describen en los papers de un paciente que ya tenía un diafragma de por sí afectado y probablemente no va a pasar o no va a cumplir lo que dice el paper y entonces vamos a prolongar la ventilación mecánica de ese paciente, siendo que quizá otras pruebas adicionales podría estarlas pasando. Entonces, como lo dijimos anteriormente con la combinación estetoscopio y ultrasonido, creo que en este caso hay que combinar todas las herramientas que tenemos para Winning, ¿no? Todos los predictores que ya conocemos de Winning, más la cuestión del para poder definir si vamos a extubar a un paciente. Definitivamente el paciente extremo del diafragma es el neuromuscular, por ejemplo, ¿no? El paciente que tiene una afectación. Y estos pacientes en específico nos dan grandes sorpresas porque a veces se retan, se extuban después de un evento agudo y los pacientes respiran solos y el diafragma no cumplió ningún criterio de extubación. Entonces el diafragma normalmente no tiene una palabra muy adecuada, pero normalmente si uno pudiera haber hecho un seguimiento
retro y prospectivo de este paciente, hubiera visto que el diafragma se comportó bien desde su línea basal, ¿no? Quizá llegó mal, pero hacia el prospectivo mejoró. Y eso creo que es lo más importante, o sea, hacer una evaluación diaria del diafragma y tener un registro, puede decir, cualitativo de ese diafragma para poder tomar decisiones. Sí, sí, yo pienso que además, por añadir algo a lo que comentabas, todo lo que es, que no lo hemos comentado en la sesión, pero el hecho de poder hacer esta técnica a pie de cama tantas veces como queramos nos permite monitorizar cosas, monitorizar el tratamiento diurético, monitorizar la potencia muscular, monitorizar la apertura del diafragma, el diafragma del pulmón. Cuando ponemos diferentes tips ya no colapsa del todo, ya vuelve a una situación bastante menos agresiva de colapso. Es decir, en la ecografía es que además nos brinda esto, la posibilidad de monitorizar nuestros tratamientos, si son efectivos o no lo son. Así es. Ok. Alejandro, si quisieras leer de las preguntas que hay en el Zoom. Sí. Bueno, tenemos aquí al doctor José Carlos Herrera y preguntaba, que creo que ya lo comentamos un poco, ¿qué aportaba el ultrasonido en la evaluación del paciente con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, doctor? ¿Cuál es su opinión? Realmente, para el paciente con EPOC, nosotros lo utilizamos, EPOC exacerbado que ingresa en ventilación mecánica no invasiva en la unidad, lo utilizamos para ver cuánto de aplanado está el diafragma, porque eso se ve muy bien. El ángulo de aposición, el ángulo que coge con la pared torácica, cuando este ángulo se abre en las dos fases, tanto en inspiración como en expiración, y permanece muy abierto, para nosotros es un indicativo de atrapamiento aéreo y de que nosotros tenemos que aplicar o aumentar la PIP. De hecho, como decía, hay un trabajo muy reciente que permite incluso medirla, ¿no? Que es una cosa hasta hace poco pues, impensable. Pero sí, la anatomía de lo que es la cúpula, más que la cúpula, lo que es la zona de aposición del diafragma, en el paciente con EPOC nos ayuda. No lo utilizamos para nada más, no lo utilizamos para ver el grado de obstrucción del paciente, porque, insisto, no veo exactamente cómo se podría hacer con certeza absoluta, ¿no? Pero el diafragma es absolutamente certero. Si vemos ese diafragma aplanado, y eso puede ir modificándose a medida que lo vamos ventilando y mejorando, monitorizándolo, pues es de gran ayuda, claro. Sí, estoy de acuerdo. Creo, yo le contestaría también al doctor José Carlos, que también, por ejemplo, en el día a día, en la consulta neumológica de diario, creo que el ultrasonido nos sirve en el paciente con EPOC para hacer una evaluación de pacientes sintomáticos. Un paciente que llega con una exacerbación a consulta, sí es importante definir si no hay algo más, no hay una neumonía, no hay datos Claro. de falla cardíaca, hacer una evaluación de la disnea, por qué aumentó la disnea, ¿no? Haciendo hasta una pequeña ventana cardíaca, como ya decía. Y también en esos pacientes, que no soy experto en eso, pero también se puede utilizar, por ejemplo, para evaluar el recto femoral en esos pacientes con ultrasonido y también ver la sarcopenia de esos pacientes. Y normalmente el grosor del recto femoral predice mortalidad en esos pacientes, como todas las evaluaciones musculares de los pacientes con EPOC. Entonces, creo que enfocarnos en el pulmón del EPOC es quizá una visión pequeña de todo el mar que se puede hacer con esos pacientes, dado que el ultrasonido nos permite pues, la evaluación cardíaca, la evaluación, como digo, de músculos de miembros inferiores, y creo que poco a poco eso se va a ir sustituyendo a ciertas herramientas de exploración física adicional y podrán darnos información como más pues a pie de cama del paciente y muy útil para el seguimiento de sus pacientes. Exacto. Así es, muy bien. Dani Alvarado nos pregunta, esto es algo muy común, es una pregunta muy común que estoy seguro que nuestra audiencia tiene esta duda de cuál es la máxima utilidad de medir el volumen de líquido en los casos de derrame pleural. ¿Qué peso le da a cuantificar el líquido? ¿Sirve de algo? ¿Es necesario? ¿Debemos de hacerlo? Porque incluso hay hay expertos en la materia que, al menos en el área de urgencias, en el paciente agudo, no lo ven de mucha utilidad, a menos que realmente esté comprometiendo, desde luego, la mecánica ventilatoria, esté dificultando la extubación o esté muy sintomático el paciente. Pero en general, la cuantificación del líquido, ¿ustedes creen que vale la pena? Yo personalmente, lo decía en la charla, me guío más por el impacto que tiene en la cinética que los datos crudos, valores en cualquier cosa, de la paquipleuritis a la cantidad de líquido.
realmente no lo veo relevante. Puede ser interesante los derrames loculados. ¿Por qué? Porque cuando tienes un derrame loculado y pones un drenaje, va a salir ese líquido. Entonces tú esperas que salga una cierta cantidad, pero si eso está loculado no va a ocurrir. Entonces puedes medirlo y decir, cuando te haya salido, pues no me ha salido lo suficiente porque de hecho yo medí más. Pero es que tampoco aporta gran cosa porque puedes volver a mirar y ver dónde tienes la siguiente cámara. Yo personalmente no creo en los números, en esto, sino en los impactos que tienen las diferentes alteraciones en la cinética de los órganos. Y claramente me guío más por el colapso del pulmón, el colapso que se produce, el síndrome alveolar a que da lugar, y la alteración de la cinética, por supuesto asociado a la alteración del paciente, ¿no? A la disnea del paciente, a la mecánica del paciente, pero fundamentalmente a esas dos cosas. Colapsa mucho, roba mucho oxígeno, hace mucho shunt, en fin, eso es lo que miramos. No el valor, no el valor. Ok. Muchas gracias, doctora. No sé, Alejandro, ¿quisieras comentar algo o pasar a la pregunta del doctor Diego? Solamente en esto creo que estoy de acuerdo, ya lo habíamos platicado alguna vez, Juan, y creo que sí, el derrame, la cuantificación es hasta compleja. Se han intentado hacer muchas fórmulas, pero la cavidad pleural es geométricamente difícil de evaluar. Entonces, muchas veces medimos una cosa y sale otro. Creo que estoy de acuerdo con la doctora, impacto del paciente y diagnóstico, ¿no? Porque una cosa es el paciente de terapia intensiva, donde quizá la doctora y ustedes que están muy directo con los pacientes de terapia intensiva, pues les interesa la mejoría en ventilación mecánica. Yo hablo desde el ámbito consulta, pues lo que requiere uno es diagnóstico muchas veces. Y entonces funciona uno una evaluación diagnóstica y muchas veces en esa evaluación diagnóstica también sacas todo el líquido que puedas para Claro. aliviar síntomas. Entonces, sí, la evaluación es como un poco, siento en mi perspectiva, igual que la doctora, un poco pérdida de tiempo evaluar números. Hay que evaluar impactos, diagnósticos y el manejo a largo plazo del paciente. Sí. Y sigue la pregunta del doctor Diego, perdón. Sí, permíteme, Alex, nada más comentar, porque precisamente el doctor Germán Torres en Facebook está precisamente haciendo una pregunta que va respecto a lo que estamos comentando, si valdría o no la pena drenar, por ejemplo, el derrame pleural, pero ahora basándonos en el movimiento que tenga o la cinética del diafragma. ¿Ustedes creen que hay que ver al diafragma para en un momento dado tomar decisiones respecto al derrame pleural? Nosotros lo hacemos, sí, nosotros lo hacemos. Si hay una cinética muy pobre, diafragmática, que estamos viendo que se debe por un aumento de la presión y que es incapaz de hacer un movimiento craneocaudal y por tanto generar ventilación, lo drenamos sin duda, sí. Ok, ahora sí, gracias, doctora. Ahora sí, Alex. Sí, bueno, pero estoy de acuerdo. Creo que en ese específicamente, yo creo que para los espectadores, creo que el punto más específico, y de eso no hay muchas publicaciones, es ese movimiento del diafragma. Ese aplanamiento que hace el diafragma en el derrame pleural hace unas contracciones muy características cuando el paciente está a punto de presentar la disnea, porque a veces lo hacen de forma preclínica, se empieza a comportar así el diafragma y después desarrolla la disnea. Entonces, en el paciente ambulatorio, ¿no? Porque en el paciente de terapia intensiva, yo si me tocara ver un diafragma así, lo drenaría de ya. En el paciente de ambulatorio, a veces el paciente no está refiriendo disnea, pero ya tiene el movimiento. Y 3 días después te hablan que ya tiene disnea. Entonces, muchas veces sí, el ultrasonido creo que va a cambiar esa perspectiva de cuándo drenar esos derrames. Hay algunos trabajos corriendo al respecto, en específico el grupo inglés de Najik Raman, está haciendo algunos estudios sobre qué alrededor del derrame es lo que nos va a definir qué da disnea, pues qué le da disnea al paciente, y entonces vamos a poder decidir de otras maneras. Hoy el neumólogo se tiene que esperar a que el paciente tenga disnea, y muchas veces eso retrasa el manejo del paciente y lo angustia, ¿no? Porque al final el paciente tiene que sufrir unas horas con disnea. Entonces lo mejor sería poderlo detectar preclínico y hacer un abordaje preventivo de ese derrame, que ya sabemos que va a evolucionar hacia allá, ¿no? En cuanto crezca un poco más, evoluciona. Entonces creo que sí es importante ver el diafragma, aunque las publicaciones aún no lo han reflejado de manera clara, pues. Ok, qué interesante, realmente es muy interesante. Alex, la pregunta de Diego, si me haces favor. Sí. El doctor Diego, pregunta que ¿cuál es la utilidad del modo M para diferenciar entre una consolidación por neumonía versus una consolidación por atelectasia? Se refiere a la relación del broncograma aéreo
dinámico y estático, entiendo. Está preguntando cuál sería la utilidad del modo M para definir si las consolidaciones son por una telectasia pura o por una neumonía y una hepatización del tejido. Bueno, yo creo más en el modo bidimensional que en el modo M. Se puede utilizar, pero en el modo bidimensional, como mostré en un vídeo, se aprecia muy, muy bien la aparición del broncograma aéreo que nos permitiría plantearnos la posibilidad de airear mediante presión, por ejemplo, esta lesión, esta atelectasia, o la que es intrínsecamente propia de él y que no va a cambiar en gran medida esos broncogramas. Lo mismo, al final, lo que vemos en el modo B se transfiere al modo M, me es igual. Yo estoy más habituada a verlo en modo B, pero perfectamente se podría utilizar el modo M. Así es, y sobre todo yo creo que va la pregunta por la literatura que en algún momento nos mostró Daniel también sobre el colocar el modo M, pero definitivamente la angulación y todo esto pues puede hacer que haya variación, exacto. Entonces, como usted comenta, al menos también desde mi punto de vista, pues definitivamente no hay como el modo bidimensional para evaluarlo, ¿verdad? Y tiene otra pregunta ahí mismo, ¿verdad, Alex? Sí, bueno, preguntaba él en relación al broncograma aéreo dinámico y el broncograma aéreo estático. Me imagino que saber la diferencia de estos dos tipos de broncograma en el paciente. Así bueno, es más de lo mismo, es la posibilidad de que haya reclutamiento. Al final, cuando tienes un broncograma aéreo dinámico, es reclutable, teóricamente reclutable. El estático no siempre, puede estar secuestrado el aire, pero no poder reclutarlo mediante ventilación o mediante la técnica que sea, ¿no? Fisioterapia, etc. Sí. Okay. Hace poco hubo un pequeño hilo de tweets en Twitter, donde justamente participó Giovanni Volpicelli y algún médico ponía que los modos M ya deberían de estar un poco proscritos de la evaluación ecográfica, dado que hoy existen los clips, o sea, podemos ver un punto pulmonar en un clip repetitivo y no necesariamente ocupamos el modo M. Hablaban ellos que realmente el modo M se generó como pues en un aprendizaje de la ultrasonografía donde tenías que poner dos imágenes estáticas donde no podías ver el movimiento de nada y tenías que demostrar que efectivamente se estaba moviendo, por ejemplo, en un deslizamiento, ¿no? Pero que hoy en día con los clips y que ahora con toda la cuestión es electrónica, una presentación, creo que es mucho más didáctico poner un deslizamiento en un clip de modo B que poner una imagen estática de una playa, por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que es una cuestión de cómo empezamos a enseñar el ultrasonido y quizá lo que va a venir más adelante en cuanto a la enseñanza del ultrasonido. Sigue siendo altamente didáctico, pero creo que muchas personas aún en el inicio del aprendizaje, porque me pasó, yo lo recuerdo, que buscábamos hacer el modo M, ¿no? Quería uno hacer el modo M porque esa era la regla, era el canon de cómo se debía de hacer el ultrasonido pulmonar, pero todo parece indicar que no es necesario ya cuando se tiene una práctica habitual. Y yo creo que todos lo compartimos, que no lo hacemos frecuentemente, a menos que sea para técnicas específicas como un movimiento diafragmático o la medición del movimiento de la telectasia que se describió en algunos artículos para pulmón atrapado. Y bueno, técnicas donde el modo M es o cardíaco, ¿no? Que ese es un tema que ustedes los intensivistas manejan muy bien. Es ahí, pero creo que en lo pulmonar va perdiendo cada vez un poco más de importancia. Sí, es verdad que está relegado a diagnósticos muy, muy concretos. Cada vez se hace menos, cada vez se hace más el real time, el modo B. Así es, totalmente de acuerdo. Creo que ya con la práctica realmente el modo M prácticamente no lo utilizamos. Y bueno, y en este momento que comentan sobre lo que viene, ¿qué pueden decir precisamente de esto, de lo que viene? Porque por ahí hay algo ya sobre la astografía, Alex, y por ahí también no falta quien también habla sobre el modo tridimensional para el pulmón, que al menos desde mi punto de vista no le veo ninguna utilidad, pero en lo tridimensional. Pero me gustaría escuchar su opinión. Bueno, yo creo que el modo tridimensional yo no lo he visto, lo he oído. Yo tengo una curiosidad tremenda por verlo, pero es verdad que no sé tampoco muy bien hasta qué punto nos dará alguna nueva información. De todas maneras, siempre que hay una mejora de la tecnología, al final le sacamos algún rendimiento bueno. O sea, yo no lo soy capaz de ver tampoco ahora, pero creo que lo encontraremos. Y la astrografía ya tiene un recorrido. Es verdad que ya se ha hablado hace años, que oímos hablar de ella, pero yo creo que es ahora cuando está realmente entrando en este momento. No obstante, pienso que todavía hay un trabajo por delante y que no está ni en manos de todas las personas ni está suficientemente desarrollado, pero sí tiene potencial. Ahora, el 3D
yo tengo ganas de verlo. Así es. Sí, 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 hay mucha curiosidad porque una imagen artefactual, no sé, al menos esta parte artefactual, si realmente valga la pena utilizar el 3D, quizás para imágenes más reales, como probablemente consolidaciones, no lo sé, pudiera llegar a tener utilidad, pero como usted dice, habría que esperar. Y pues bueno, prácticamente estamos llegando al final, no veo preguntas ni en la plataforma, ni tampoco en Facebook. Realmente ha sido muy interesante, muy útil, porque esto es precisamente lo que en algún momento hemos comentado, Alejandro, de todo lo que se puede utilizar y se puede obtener de beneficio de la ultrasonografía en diferentes áreas. Creo que, bueno, hemos hablado mucho en nuestra asociación, porque somos la mayoría intensivistas y porque lo enfocamos al paciente crítico, de muchas cosas, pero ahora específicamente de cómo el neumólogo, los neumólogos como ustedes pueden obtener todavía más situaciones que pueden ser de mucha utilidad en su práctica. Bueno, creo que esto va a ser de mucha utilidad para todo nuestro auditorio, toda la gente en Latinoamérica que nos está escuchando. Así que estamos bien agradecidos, doctora, con usted por este tiempo que nos dedicó. Igualmente a ti, Alex. No sé, primero usted, doctora, si quisiera compartir algún comentario final para nuestra audiencia en Latinoamérica. Tenemos gente de toda Latinoamérica escuchándonos y viéndonos en este momento, y en los próximos días seguramente más gente podrá visualizar esta extraordinaria conferencia, doctora. Pues nada, yo quería agradecerles esta oportunidad a la asociación y darle la bienvenida a todo el médico latinoamericano que quiera introducirse en el mundo de la ecografía. Yo creo que es una herramienta vital, que hoy en día no se puede pasar sin ella, y que asociaciones como la suya, que permiten que ese conocimiento salga de los libros y de las computadoras a entornos mucho más abiertos, es algo muy, muy positivo. Y nada, un saludo desde Madrid a todos. Muchas gracias. Alejandro. No, pues igual creo que los colegas de homólogos que nos estén viendo, creo que se animen. Creo que en México, ya lo hemos platicado, hay todavía mucha resistencia, y creo que es en todos lados, a la utilización de la ecografía. Mucha resistencia a aprenderla. Es una herramienta nueva que al inicio se siente compleja, pero creo que aumenta mucho la capacidad diagnóstica del neumólogo. Hablando específicamente de los neumólogos, de verdad que es un salto completamente diferente de revisar a un paciente con auscultación a revisarlo con un ultrasonido. Es diametral. Entonces creo que se animen, que lo hagan, que se acerquen a este tipo de plataformas para empaparse de la técnica, y que lo empiecen a practicar, ¿no? Y que en sus unidades empiecen a robarse los ultrasonidos de donde puedan. Siempre hay un ultrasonido escondido en algún área del hospital que ya nadie usa. Y creo que es lo que tienen que hacer para poder empezar a utilizarlo, ¿no? Siempre a los ginecólogos les sobra alguno. Sí, claro, e invitarlos, ¿verdad?, a nuestras diversas actividades académicas. Este año, no recuerdo si tenemos programado un curso de ultrasonografía pulmonar, pero hemos hecho tanto básicos como avanzados, con incluso también profesores internacionales. Desde luego, invitarlos a que cuando tengamos cursos de ultrasonografía pulmonar y en general de todas las actividades que tenemos, pues invitarlos a participar. Estamos también muy agradecidos contigo, Alejandro, por acompañarnos. Estamos muy orgullosos de que seas parte de nuestro grupo, de que tengamos un gran experto en nuestras filas. De verdad estamos muy contentos. Y doctora, pues agradecerle infinitamente por este espacio, este tiempo que nos está dando a todos nuestros amigos latinos y en especial a nuestros amigos mexicanos. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctora. Fue fantástico, de verdad, muy útil, una gran conferencia, y estamos muy contentos, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Concluimos. Que les vaya muy bien. Muchos saludos a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós.